Ohayosu, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy estamos con otra curiosidad del japonés. Antes de la introducción del video de hoy, quiero disculparme por no haber subido videos justo después de haber vuelto a la plataforma, porque había hecho un video de vuelta del canal y después de eso no subí ningún video. Sí, sé que tampoco han sido tantos días, pero finalmente mi intención era subir un video justo el día siguiente y no pude porque me resfrié. Fue una cuestión contextual, no pude manejarla y de hecho aún me encuentro un poco mal de la garganta. Pero de todas maneras voy a hacer este video porque es muy interesante y pues nada, el asunto es de que el tema de hoy día va a ser cómo se hablaba en la época Edo. El motivo por el cual ahora recientemente me interesó hablar respecto del tema de cómo se hablaba en la era Edo es bastante cotidiano. Y es que ocurre de que yo en mis estudios del japonés generalmente lo que hago es pues obviamente leer cosas, traducirlas en texto nada más, pero por otra parte también ensayo hablando japonés yo solo, porque no tengo con nadie más con quien hablar. Y el asunto, obviamente, es de que al hablar solo, mi familia me escucha y me dicen que me escucho pues bastante, pues como si fuese un samurái, me dicen. Entonces me quedé pensando y pensé, pues bueno, claramente no estoy hablando como un samurái, porque los samuráis hablaban de una manera muy distinta a como yo lo hago, pero por otra parte también me deja pensando de que, pues bueno, el japonés en sí mismo es bastante duro. Las maneras en las cuales terminan las frases son demasiado secas, por lo menos más secas que el español o otros idiomas, no sé, europeos, como el francés, por ejemplo. Ahora bien, dejando un poco de lado más el hecho de que se pueda escuchar un poco asamuraizado el cómo se habla en japonés, lo cierto es de que sí existen palabras de la antigüedad que se ocupaban en la antigüedad y no hoy día, como por ejemplo, que hoy en día se dice watashi para decir uno, y en la época más antigua, en la época samurai, se decía sessha. Entonces tenemos en ese caso dos maneras de decir una misma palabra, pero en épocas distintas. Y de esta manera, en la época antigua japonesa, en la época Edo, por ejemplo, que está aproximadamente en el 1600, época que por cierto viene justo después de la era Sengoku, que es la era de las peleas, de las luchas, porque fue una época de mucho conflicto en Japón, la era Sengoku, que por cierto aprovecho de hacer una especie como de publicidad de mi mismo canal, en donde hice un video de la era Sengoku en específico. Y pues bueno, justo después de la era Sengoku viene la era Edo en el 1600, y en esa era empieza a surgir un movimiento muy especial, porque ocurre que en la época Sengoku, como se pueden imaginar, al ser una época de demasiadas guerras, habían distintos feudos, y dentro de estos distintos feudos existían distintas maneras en las cuales se hablaba el japonés. Por lo tanto, en esa época existía mucha divergencia de cómo se hablaba un japonés estándar, porque existían distintas ramas, distintas formas en las cuales se expresaba ese idioma. De esta manera, en paralelo al inicio de la era Edo, hubo otro proceso, el cual se llamó la restauración Meiji. La restauración Meiji fue un proceso sociocultural que implicó el cambio del idioma como también de la cultura, haciendo o intentando por lo menos una unificación de este. Considerando estos antecedentes, en aquella época se empezó a formar un japonés estándar, unificando de esta manera los distintos estilos de japonés que existían en los distintos feudos. Este japonés estándar tiene obviamente muchas acepciones, muchos ejemplos, pero los que nosotros vamos a considerar para este video son tres en particular: el gozari, el gozaru y el dono. Estoy seguro que después de haberles mencionado estos tres ejemplos, el gozaru, el gozari y el dono, muchos de ustedes deben estar pensando, pero eso lo he escuchado en alguna parte, ¿cierto? Y lo más probable es que ese haya sido el caso, porque en muchos animes, por lo general, ocupan ese tipo de lenguaje como para dar un énfasis particular a un personaje, hacer que tenga como una especie de tinte de época, porque justamente refiere a ese japonés que se ocupaba en aquella época más antigua. Algunos ejemplos de este tipo de japonés antiguo ocupado en el anime son, por ejemplo, en la serie de Rurouni Kenshin, el samurái vagabundo, en el cual Kenshin decía a la coprotagonista Kaoru, le decía Kaoru dono, ¿cierto? O también en el caso de One Piece, donde Kanjuro trata a Luffy como Luffy dono. Pues sí, tenemos esos dos ejemplos de personajes que tienen la intención de sonar como si fuesen samuráis de la época más antigua. Ahora bien, ¿qué son el gozaru, el gozari y el dono? Pues en los tres casos son parte del tenego, o también inclusive del keigo, dependiendo de la situación. Y el tenego y el keigo, como ustedes bien saben si siguen el canal, son parte de las humble expressions, de las maneras en las cuales nosotros nos referimos a las cosas o las personas de manera muy polite. Generalmente
para el caso de que sea una persona que no conocemos, es decir, alguien de la calle, o cuando queremos decir algo a una persona superior con un rango superior al nuestro, o cuando estemos en un contexto de mucha ceremoniosidad. De hecho, respecto a lo que pude investigar de la restauración Meiji, ocurrió que me encontré con que existieron al menos dos tipos de japonés estándar. Uno era el Yamanote, que sería el japonés que se hablaba cerca del castillo Edo, y por otra parte el Shitamachi, que era el japonés que se hablaba a las afueras, en los pueblitos más chiquititos donde vivían mercaderes o artesanos. En ese caso existían dos tipos de japonés estándar. Uno el Yamanote y otro el Shitamachi. De esta manera, toda esta reflexión que hemos tenido respecto del Gozaru, el Gozari y el Dono, muy probablemente los lleve a pensar en qué habrá ocurrido con esos formatos, en qué se transformaron, porque hoy en día habrán desaparecido, se modificaron, etcétera. ¿Qué habrá ocurrido con ellos? Pues bueno, la respuesta es muy distinta a lo que puedan imaginarse, y es que ocurre que el Gozaru, el Gozari y el Dono, pues son formalidades, como les estaba mencionando, aparte del TNGO y el Keigo. Por lo tanto, en sí mismos no significan nada si los digo por separado, pero hoy en día siguen existiendo, solamente habiendo cambiado un poco su forma, pero se siguen ocupando. Por ejemplo, yo puedo decir arigato gozaimasu, ¿cierto? Pues en ese caso estoy ocupando el gozaimasu. El gozaimasu es una forma muy polite de añadirle ceremoniosidad a una frase. En este caso, arigato. Arigato significa muchas gracias, te estoy agradecido. Arigato gozaimasu. Y si quisiéramos decir arigato gozaimasu en el formato samurai, sería algo así como arigato de gozari. Pero inclusive diciendo arigato de gozari sonaría tal vez un poco extraño, porque, bueno, no creo que en el pasado hayan ocupado arigato. Muy probablemente, siguiendo como las pautas de estas series que yo he visto de anime, o inclusive, bueno, lo que yo he escuchado de la época más antigua, sería algo así como kansha de gozari. Kansha significa estar muy agradecido, estar en deuda con la otra persona. Por eso digo de que en vez de decir arigato, se diría kansha de gozari, porque en la época samurai será muy ceremonioso. Por lo tanto, en ese caso sería kansha de gozari. Lo que ocurrió es que tanto el gozaru como el gozari se transformaron en lo que es el masu japonés, el imasu o el gozaimasu. Todos esos formatos del mas son derivaciones de lo que en su minuto fue el gozaru y el gozari. Y por otra parte, el dono, como por ejemplo en el caso que yo le estaba diciendo de Kaoru Dono de la serie de Rurouni Kenshin, en ese caso el dono es exactamente lo mismo que el san de hoy en día. Como por ejemplo cuando uno dice, bueno, si alguien me dijera a mí Fideo-san, entonces yo sería el señor Fideo, Mr. Fideo. En ese caso, Kaoru Dono sería la señorita Kaoru, Kaoru Dono. Por eso es que, bueno, no es que hayan desaparecido, sino que cambiaron con el tiempo de un formato a otro. Pero sus usos son iguales, si no es que similares. De esta manera, espero que haya quedado claro que si bien el japonés pueda sonar un poco asamuraizado, lo cierto es que no tiene nada que ver, y que el japonés samurai tenía sus propios códigos. Códigos que refieren pues a las mismas formalidades que se ocupaban en aquella época. Y por cierto que también a distintas palabras que mutaron, que cambiaron o que se dijeron de una manera o de otra, pero que ahí en realidad yo no me metería porque sería algo así como la filología del japonés y yo no estoy para eso. Pero el asunto es de que, como ustedes ya pudieron darse cuenta, el japonés samurai tiene el gozari, el gozaru y el dono como arquetipos básicos del japonés más antiguo, el japonés samurai. Sin nada más que añadir y esperando que le puedan dar el poderosísimo y sexy botón de like, comentar, suscribirse y todo lo que ustedes quieran, me despido. Mata kondone.